Y de esta manera, iniciamos con nuestra primer conferencia. Francisco José Morales Gortares, secretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Contraloría General del Estado de Sonora, en el cual se realizan acciones para la revisión y mejora de trámites gubernamentales, implementación de control interno en la administración pública estatal, administración de los portales gubernamentales e infraestructura del gobierno del Estado, además de presidir el Comité de Desarrollo Tecnológico para la emisión de la normatividad en tecnología de información a nivel gobierno estatal. Es actualmente director de consultoría en RSM México Bogarín SC, en auditoría de sistemas computacionales, COVID, COSO, compliance empresarial gubernamental y control interno empresarial gubernamental. Para el cuarto foro ISAF Integridad, presentamos Combate a la corrupción desde el sector empresarial. Con ustedes, Francisco Morales. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, me toca inaugurar este gran foro, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes, ingeniero, muchas gracias, y de veras un gran honor estar con ustedes. Hoy en día, no sé, ¿se ve la presentación, amigos? Ok, perfecto. Voy a hacer para... Vamos a hablar el día de hoy de algo muy importante, el combate a la corrupción. Pero más bien, yo quiero cambiar este esquema y hablar con ustedes del control a la corrupción. Corrupción. Algo que nos ha llamado mucho la atención, el identificar lo que son riesgos en nuestras empresas, identificar realmente el riesgo operativo, el riesgo financiero y algo más, el riesgo de corrupción. El riesgo de corrupción es algo muy importante porque podemos establecer actividades de control. Esas actividades de control es cómo empezar a trabajar con las empresas en esta identificación. Por eso, yo cambiaría, vamos a cambiar el esquema de combatir, porque no vamos a buscar una lucha contra la corrupción, sino el control de la corrupción dentro de nuestras empresas. Para esto, es muy importante platicar con ustedes de algo que está sucediendo. Las empresas, cómo nosotros como empresarios se ha convertido todo un reto en empezar a hacer o crear una empresa. Porque creo este tipo de estadísticas son muy importantes. Imagínense, 241 horas para preparar el pago de impuestos en una empresa. Todo un reto para los empresarios, donde día a día tienen que estar pensando cómo pagar la nómina, cómo establecer estrategias de ventas, ¿sí? Y además prepararnos para riesgos como las listas negras que nos presenta el SAT. Impresionante, ¿no? Imagínense, proveedores con operaciones de presuntas inexistencias en sus operaciones, los CEDOS y los CEFOS, riesgos que tenemos que estar identificando dentro de nuestras empresas. Además, cuando un empresario empieza a crear, imaginar una empresa con una misión, una visión, empezamos a tener el proceso de alta de la empresa. ¿Cuánto tardamos en hacerlo? Que tenemos que ir a la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, tenemos que ir con el notario, ¿sí? Y después que tenemos la empresa, necesitamos ir con la Comisión Federal de Electricidad para establecer dónde nos vamos a poner, todo un proceso. El proceso de alta, todo un reto. Y después, siguiente paso, ¿qué impuestos tenemos que pagar? ¿Cuáles son nuestros asesores? ¿Quién nos va a asesorar? ¿Qué impuestos tenemos que estar pagando? Y una vez que tenemos ese esquema, necesitamos establecer un convenio o platicar si existen sindicatos dentro de la empresa, para la empresa o para el sector que estamos trabajando. Importante, ¿no? Después vienen esquemas nuevos y te dicen, oye, prevención de lavado de dinero. ¿Y qué es eso? Y empezamos a hablar y platicar con ustedes, algunos asesores, y empiezan a ver, bueno, es que hay actividades vulnerables. Y otra vez, ¿qué es eso?
yo quiero poner una empresa, yo quiero vender. Y te empiezan a decir, bueno, es que actividades vulnerables son 16 actividades y te empiezan a explicar cada una de ellas. Y dices, bueno, en ninguna entro, ¿sí? Ninguna actividad vulnerable entro. Pero de repente le dices, pero yo sí presto dinero a la empresa. Mutuos, es actividad vulnerable, porque estás prestando dinero a la compañía dentro de la empresa, pero no cobro intereses, es mutuo. Actividad vulnerable, prevención del lavado de dinero, procesos que tienes que estar dando de alta dentro de un portal que le llaman prevención del lavado de dinero dentro de la Secretaría de Hacienda, dentro del SAT. Un esquema más para nuestros empresarios. Después vienen esquemas donde dice, bueno, ya tengo todo, ya estoy tranquilo, ya voy a empezar a trabajar, ya voy a empezar a vender. Y de repente vemos una licitación del gobierno y empezamos a trabajar para ser proveedores de gobierno. Y de repente levantan la mano y dicen, oyes, acuérdate que eres persona moral y estás dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué es eso? ¿Sí? Estoy en el artículo 25 y tengo que tener una política de integridad. Otro más. Después, ya cuando somos proveedores, vendimos al gobierno, empezamos a trabajar con ellos, de repente nos dicen, acuérdate que hay una personalidad jurídica, la persona jurídica es nuevo. ¿Qué es eso? Persona jurídica es que puede ir en contra de tu empresa, ¿sí? Una demanda. No es la persona física, sino que puede ir en contra de tu empresa. Código de Procedimientos Penales. Entonces, todo este esquema, ¿ustedes creen que no es un reto para el empresario? Necesitamos conocer y necesitamos controlar la corrupción. ¿Se me desapareció una? Por eso, nosotros dentro de Coparmex buscamos esquemas que tratamos de trabajar con ustedes, con el empresario, ¿sí? Y formamos una comisión a la que le llamamos Comisión Anticorrupción. Esa Comisión Anticorrupción buscamos ayudarle al mismo empresario a entender cómo están los esquemas de anticorrupción o el control a la corrupción. Y aquí quiero presentarles a ustedes nuestra visión, nuestro esquema. Tenemos 3 esferas importantes: la educación, el gobierno y la empresa. Y la educación básicamente es desde los niños hasta nuestros profesionistas. ¿Cómo ayudarles a ellos a darles ese fundamento principal que es el civismo, el amor a México, el entendimiento, pero algo muy importante, no perder algo que ponemos en el centro, la ética e integridad, que es algo fundamental. Y aquí, en la parte de educación, quiero platicarles una historia que a mí me llegó mucho. Una vez que escuché a una gran expositora en el tema de compliance, Adriana Peralta. Y esta es la historia. Tony, un niño de 8 años, apasionado por un deporte que queremos mucho aquí en el estado, el béisbol. Tony, ese niño de 8 años que todos los días, desde que nació, desde los 3 años, su más grande ídolo, su papá, lo llevaba todos los sábados a jugar béisbol. ¿Sí? Era el manager. Lo primero que recibió Tony cuando en su primera Navidad fue un guante y una pelota y el bat. ¿Sí? Tony, sus 2 grandes pasiones en la vida, el niño de 8 años, la familia y el béisbol. No, no es cierto. El béisbol y el béisbol son sus grandes pasiones. Pero Tony
Ya estaba en el último partido para ser campeones, así como los naranjeros, ¿no? Era el último partido para ser campeones. Le tocaba al día siguiente. Tony estaba emocionado. Esa noche Tony no durmió. Emocionado, veía su guante, veía la pelota. Él era pitcher de los mejores. Bueno, no tanto, ¿no? Porque un día, o bueno, la semana pasada, Tony le metieron varias carreras, ¿sí? Y dio la base a varios jugadores. Casi perdían el juego de semifinales. Pero Tony está emocionado. Él se sentía el gran profesional porque iba a llegar al último partido donde él iba a ser el gran pitcher. Ese domingo en la mañana, Tony toma su guante, su pelota y baja rápido las escaleras. Y de repente Tony ve a su papá y a su mamá sentados. Y voltea a su papá y le dice: campeón, ven, siéntate. Llega Tony, se sienta y le dice: papá, ¿qué pasa? El niño de 8 años. Mira, campeón, le dice, ¿te acuerdas de tu primo Brian? Tu primo Brian, el zurdo, el que parece el que es más grande que tú, que es más fuerte que tú. Él, queremos que sea el pitcher el día de hoy, porque tiene las capacidades y las características. Pero acuérdate, campeón, que yo siempre te he inculcado que hay que hacer sacrificios por el equipo. Acuérdate que esto es parte de lo que hemos platicado. Entonces, Tony tomó lo que venía de su papá, volteaba con su mamá y su mamá únicamente agachaba la cabeza y decía que sí. De tal manera que Tony, ese día, ese juego, estuvo en la banca, viendo cómo su primo Brian ganaba el partido. El primer partido sin hit ni carrera en la liga. ¿A quién de nosotros o a quién de ustedes han escuchado que ha pasado esto? Son los primeros indicios de corrupción. Son los primeros indicios donde nuestra educación, nuestra familia nos lleva a este tipo de actos, a este tipo de hechos. De tal manera que nadie levantó la voz. Por eso, las listas negras, 8 de cada 10 mexicanos no llevamos y no decimos que existe corrupción. Son datos del INEGI. De tal manera que la preocupación de nosotros, Coparmex, es la educación. Empezar a formar a nuestros niños desde los sistemas básicos hasta nuestros profesionistas. Incluimos dentro de nuestros programas lo que son universidades. Y hay algunas universidades que están incluyendo dentro de sus programas lo que es la parte de ética y la integridad de las empresas. Tony, si quedan ustedes con la duda, al día siguiente, bueno, en ese mismo momento, las mamás se levantaron del otro equipo y dijeron: oigan, ese niño se ve mucho más grande, ese niño no es de la escuela, ese niño nunca lo habíamos visto. ¿Qué pasó? Suspendieron el equipo, lo suspendieron de la liga, ¿sí? Hubo alguien que se levantó y hubo consecuencias. Entonces, es importante que nosotros, como empresarios, empecemos a formar esa educación. ¿Por qué? Porque esa educación va a ser nuestros futuros funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque esos niños o esos jóvenes que están pensando en crear el startup de una empresa van a ser nuestros futuros empresarios. Y no podemos estar pensando en corrupción. No podemos estar pensando
en qué va a pasar o qué tengo que hacer las cosas fáciles, sino que tenemos que establecer ese ambiente de control donde nosotros le aseguremos y les demos la confianza de establecer ese ambiente donde existe la equidad, ¿sí? La equidad de competencia. Esa es nuestra función dentro de Coparmex, dentro de nuestra comisión. Educación, gobierno y empresa. Por eso, ¿cuáles son nuestras principales acciones que tenemos que estar impulsando? La integridad, la transparencia y la buena gobernanza. ¿Por qué necesitamos la integridad? Eso es algo importante, buscar la confianza dentro de nuestros empresarios, buscar que sean íntegros, esa política de integridad que la vamos a platicar en unos momentos más. Pero necesitamos buscar esa transparencia. ¿Cómo tenemos que presentar la información ante el público, ante nuestros colaboradores? Y cómo tenemos que dar esa gobernanza que es institucionalizar nuestras empresas. ¿Qué está pasando en algunas empresas familiares? Bueno, que el mismo empresario empieza a meterse en asuntos que deben de ser institucionales y muchas veces no dejan avanzar a las empresas. Y buscamos que sean realmente una gobernanza o un gobierno corporativo. Control de la corrupción. Otra vez la palabra control, es importante mantenerla, no combatirla, sino controlar la corrupción. Bajo este efecto, buscar esta competencia o esta equidad en la competencia con todos. Todos tenemos que competir, todos queremos ser proveedores de gobierno. ¿Por qué queremos ser los empresarios proveedores de gobierno? ¿Cuál es la empresa más grande de Sonora? ¿Cuál es la empresa que tiene mayor recursos en Sonora? 60,000 millones de pesos. Díganme, ¿quién tiene 60,000 millones de pesos en una empresa de presupuesto en Sonora? Y que le aseguren que durante los siguientes 6 años va a tener 360,000 millones. Únicamente el gobierno. Entonces, queremos participar como empresarios en esos procesos de licitaciones para ser proveedores. Y necesitamos esa equidad. Necesitamos ser esta equidad, pero necesitamos competencia donde todos estemos participando de manera igualitaria. Por eso buscamos ese control y esa confianza del gobierno. Estamos focalizando nuestros esfuerzos en fomentar las mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Tenemos procesos, procedimientos, ¿sí? Los manuales, los estándares que estamos estableciendo. ¿Qué estándares necesitamos tener? Se me fue la anterior. Ahí está. La implementación de programas de certificaciones. Algo que es muy importante, esto que estamos hablando de programas de certificaciones es dar la confianza, ¿sí? a nuestros competidores y a nuestros clientes de que estamos en procesos iguales, ¿sí? Y que estamos trabajando en ser mejores, como es el distintivo. Uno de los puntos importantes es el distintivo, presentarlo ante el público, presentarlo ante las autoridades gubernamentales, que tenemos ciertos procesos que vamos a hacer estándares y que vamos a hacer mejor y que vamos a trabajar en conjunto. Por eso es importante dentro de la organización establecer esas prácticas de ética. Los códigos de ética dentro de nuestra organización tienen que ser comunicados, facilitados, socializados dentro de nuestra organización, que los conozcan. Pero algo muy importante, si el líder no es ético, si el líder permite la corrupción, nuestros colaboradores van a tener tolerancia sobre la corrupción.
Entonces necesitamos trabajar sobre el mismo empresario, pero que el empresario conozca bien la ética o el código de conducta para que sus colaboradores manejen ese código de conducta y sea una empresa que pueda estar como líder y como proveedor de gobierno. Buscamos también la prevención de riesgos. Esto es muy importante. Siempre que platiquemos o que hablemos de la parte de control es porque vamos a controlar un riesgo, pero tenemos que prevenirlo. Y la prevención tiene que ser un punto fundamental de lo que nosotros como empresarios estamos trabajando. La prevención de riesgos. Y hay infinidad de riesgos, lo platicábamos, lo decíamos al inicio. Riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de fraude y riesgos de corrupción. Entonces necesitamos prevenirlos, identificarlos y establecer puntos de control. ¿Quién dentro de nuestra organización puede ser estos efectos? Bueno, hay dentro de nuestra organización figuras que es el control interno o la encargada del control interno, el encargado de la auditoría interna, pero también hay una figura nueva, ¿no? Los oficiales de cumplimiento, que es una figura que tenemos que empezar a establecer dentro de las organizaciones y tenemos que trabajar dentro de nuestras organizaciones cuando son no tan grandes, que son medianas, necesitamos trabajar en esos oficiales de cumplimiento. ¿Cómo, quién y quién debería de estar haciendo estas funciones? Por eso, el control de la corrupción es la clave, es el punto medular que queremos trabajar. ¿Cómo controlar la corrupción? Y una vez más, establecer esas acciones preventivas donde estemos identificando los riesgos de corrupción y de fraude. Platicábamos en una conversación que teníamos con unos compañeros dentro de la misma comisión, la diferencia entre fraude y corrupción. Y desde mi punto de vista, el fraude es diferente a la corrupción, porque nosotros como empresarios le tememos más al fraude porque lo identificamos más como parte de nuestra organización. Y el fraude deja evidencia, ¿sí? El fraude siempre deja un punto donde podemos identificarlo, pero la corrupción no lo deja. La corrupción puede ser de boca a boca, porque vi un papel y vi, mira, este es el proveedor y está vendiendo a tanto, y yo se lo comunico a alguien más. Eso no lo podemos evitar. Corrijo, sí lo podemos evitar. La ética y la integridad es parte fundamental de lo que estamos haciendo. Eso, el estar viendo un papel donde diga cuánto es lo que van a vender y en cuánto lo van a vender y le da ventajas competitivas a alguien más, necesitaríamos callarlo. Pero es ética y es integridad. Difícil, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar en ello. Por eso, otra vez más, educación es importante y el control de la corrupción. Vamos a ver algunos datos de reflexión. Esto me llamó mucho la atención. Solo 1 de cada 10 mexicanos considera que hay corrupción en las empresas. Eso es de contra la corrupción. Pero me llamó mucho la atención porque nada más 1 de cada 10 mexicanos dice que hay corrupción en las empresas. Pero esto es porque todo consideran, cuando hablan de corrupción, consideran que la corrupción está en el gobierno. Y no es cierto. Y siempre hemos platicado así. Porque para tener corrupción dentro del gobierno necesitan a un tercero, que es el proveedor para hacer corrupción. De tal manera que es importante trabajar en esto, ¿sí?
Nuestros empresarios no son corruptos. Nuestros gobernantes no son corruptos, sino que existen puntos o falta de control para identificarlos de manera adecuada y en el momento adecuado. Y después, fíjense este dato importante. Después nos dice, cuando ya le preguntan directamente en la percepción a la gente, a las personas que estaban entrevistando, le dice, oye, ¿y dentro de la empresa hay corrupción? Sí, sí hay corrupción. 8 de cada 10 mexicanos hay corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no es únicamente dentro del gobierno, sino que también en esta parte de la empresa. Imagínense, ¿cuál es la hora del día en que las empresas, bueno, cuando no había pandemia, ¿no? Que se gastaba más en papelería, en impresiones? Después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque era cuando hacían la tarea de las bendiciones las mamás. Entonces, hacían o empezaban a trabajar con recursos. De todos modos, decían ellos, bueno, pues es que 5 o 10 hojas no importa. O sea, 5 o 10 hojas en la impresora a color no importa. ¿Sí? No importa que me lleve este paquete de hojas a mi casa. De todos modos, la empresa tiene mucho. ¿Sí? No importa que me lleve esa broca. No importa que me lleve esa herramienta. No importa que dentro de la misma computadora tenga pues a lo mejor actividades que no van dentro para mi organización. No importa. Pero fíjense que eso es parte de la corrupción, es parte de lo que necesitamos empezar a entender, a explicar y empezar a implementar dentro de nuestras empresas. Una vez más, educación, ética e integridad. Importante, ¿sí? Bueno, las acciones que estamos recomendando para el control de la corrupción. Uno de los puntos importantes es la política de integridad. Aquí estamos sentados están sentados varios presidentes de las cámaras. La política de integridad. Cuando ustedes le dicen política de integridad, se ponen a pensar, ¿qué es eso? Y empiezan a consultar y empiezan a ver. Y de repente no sabemos qué es. Y necesitamos empezar a trabajar en estas políticas. Y simplemente son un grupo de actividades que debe de tener una organización. O productos que debe tener una organización. Lo platicábamos también en la comisión. Es que para ustedes en gobierno, política, siempre hablan de una acción, de algo que se va a sancionar. Pero nosotros, cuando hablamos de una política o cuando nos empiezan a decir de esta política de integridad y vemos varios productos, para nosotros es un programa o es un tipo de proyecto. De tal manera que necesitamos tener establecido dentro de la organización para establecer este proyecto de integridad, necesitamos el producto generar actividades para tener un manual de organización y de procedimientos. ¿Sí? Aunque nuestra ley general de responsabilidad administrativas nos diga que es una política, para nosotros va a ser un proyecto de integridad. Y vamos a tener de producto el manual de organización y procedimientos. Vamos a tener también un código de conducta, ¿sí? Código de ética, de integridad, código de valores, ¿sí? Y cómo tenemos que empezar a socializar
a presentar dentro de nuestra organización. Sistemas adecuados y eficientes, eficaces de control, vigilancia y auditoría. ¿Cómo debemos nosotros de establecer esos comités, ese gobierno corporativo dentro de nuestra organización? Para pymes, para empresas pequeñas, pero tenemos que trabajar dentro de nuestra organización para darle a nuestros agremiados, a nuestros socios, ese tipo de actividades donde les ayude a controlar, vigilar y la parte de las auditorías. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación sobre la parte de integridad. Es muy importante trabajar, ayudarlos a comunicar y decirles cómo debe de hacerse este entrenamiento, esta capacitación dentro de las empresas. Algo que es muy importante, las políticas de recursos humanos. Muchas veces nosotros dejamos al aire se va estas políticas de recursos humanos, pero necesitamos ser más cuidadosos en las personas que van a ser parte de nuestros equipos, nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en saber si esa persona comparte nuestra filosofía de anticorrupción, del control de la corrupción, comparte nuestra filosofía y nuestros valores en nuestra empresa. Necesitamos trabajar sobre ese tipo de actividades y de acciones. ¿Por qué? Porque aquí podemos, y ustedes que conocen bien empresarios, saben bien cuando entra un nuevo vendedor a nuestra empresa y lo empezamos es más, hasta ustedes mismos pueden piratearlo de otra empresa porque es el que más vende, pero a lo mejor esa persona no comparte el espíritu de nuestra empresa, no comparte nuestra ética. Entonces necesitamos buscar ese equilibrio y buscar realmente las personas que sean parte y que compartan nuestra filosofía y nuestros valores. Muy importante, y la política en recursos humanos es esencial. Y algo que es muy importante y que no quiero dejar por fuera y que vamos a tratar en los siguientes foros, los sistemas de denuncia se están convirtiendo en un eje principal dentro de nuestras empresas. ¿Cómo dar confianza a nuestros colaboradores de denunciar? De si saben que existe algún tipo de problema, principalmente con la corrupción y posteriormente, a lo mejor no menos importante, pero los acosos, que son los principales eventos que pueden existir en una empresa, podemos empezar a establecerlos dentro de un sistema de denuncias. Pero este sistema de denuncias tiene que tener realmente los procesos adecuados y un factor muy importante, el anonimato. Tienen que tener esa confianza y de que van a ser anónimos, pero que van a conservar, que van a tener ese proceso o ese procedimiento para que la misma empresa le dé seguimiento al caso. Algo que a mí me sorprendió mucho es los sistemas de denuncia en la parte gubernamental, que están a lo mejor perdiendo esa parte del anonimato, esa confianza. Y sin embargo, en TECMEC, en el capítulo 27 de anticorrupción, viene la protección contra las gentes que denuncien. Entonces, necesitamos establecer para gobierno y ayudarles desde el sector, desde nuestro sector, ayudarle a gobierno a establecer esos procedimientos en los sistemas de denuncia para que sean anónimos y que le den confianza a la ciudadanía, como a nuestros colaboradores dentro de nuestras empresas. ¿Qué sigue, por favor? Por eso aquí un comité de ética e integridad es muy importante dentro de nuestra organización. A lo mejor no se puede ver bien en esta lámina, pero el comité de ética es uno de los factores importantes que estamos tratando de incorporar dentro de las organizaciones para que, como parte de este gobierno corporativo, tengan
el comité de ética tengan su código de ética, lo establezcan, lo implementen, lo socialicen, pero también tengan esos tips que deban de ser anónimos, donde nosotros tengamos como comité que empezar a revisar esos casos, revisar cada uno de los casos que se están dando y darle seguimiento para darle la confianza a la gente de que sí podemos ser una mejor organización. 35% de las empresas cuentan con una política anticorrupción, hablando de empresas grandes. 35%. ¿Qué quiere decir? Que el resto no nos interesa entonces tener una política anticorrupción. Necesitamos trabajar en ese 65% de empresas, necesitamos trabajar para incorporar dentro de estas organizaciones con nuestros empresarios en las políticas anticorrupción dentro de sus empresas y que lo conozcan sus mismos colaboradores. ¿Qué sigue, por favor? Por eso aquí quiero con ustedes ponerles unos ejemplos de lo que debe de contener una política de anticorrupción. Debe de haber una responsabilidad social, debe de mencionarse esa responsabilidad social. ¿A qué sigue? Dentro de la política debe de seguir la empresa y la debe de adoptar sus directivos, sus colaboradores, ¿sí? Y la deben de dar a conocer tanto a los funcionarios públicos con los que van a tener relación, si es que va a haber una relación con gobierno. Deben de conocerlas sus proveedores, ¿sí? En algunos casos. Y en algunos casos también sus clientes en el caso de funcionarios públicos. Debe de establecerse qué es lo que podemos nosotros compartir como comisión monetaria. Y cómo esta política establece un código de conducta que estaremos apegados dentro de esta política anticorrupción. Ahora, hablando de la parte de sistemas de denuncia, lo que es importante es, una vez más, tener la confianza, certeza y discreción de la información y los reportes que vamos a estar mostrando. Eso es muy importante, estas características que debe de tener estos sistemas de denuncia. Pero los principales elementos son que funciona de manera anónima, que es algo muy importante, esa confianza que le vamos a dar, operar a través de mecanismos digitales, que es muy importante. Había un caso dentro de algunas empresas que llegábamos a revisar y nos decían, mira, Francisco, mi sistema de denuncia está en una página, bueno, está dentro de la web y es totalmente independiente y está muy bien. Y de repente veíamos y había en la parte de arriba, al lado izquierdo, un candadito, no sé si lo han visto ustedes cuando entran a algunas páginas. Pues decía que era una página insegura. ¿Ustedes creen que si alguno de sus colaboradores ve que existe y que dice página no segura, van a querer poner algún tipo de denuncia? Claro que no, o sea, va a haber esa desconfianza, ¿no? Entonces necesitamos establecer la confianza para este tipo de programas donde le dé a los colaboradores realmente puedan aportar estos casos. Bueno, se me fue si quiere regresarla, por favor. Permitir a los empleados externos. Bueno, algo que es muy importante para concluir este punto. Hay algunas empresas asesoras que presentan los sistemas de denuncia para que ustedes los tengan, pero como terceros, y los ayuden a asesorarlos. Estos sistemas de denuncia llegan a ustedes, les prestan el servicio y empiezan a hacer ciertos filtrados, ¿sí?
Entonces es muy importante establecerlos y contactar a lo mejor a este tipo de consultores que les pueden ayudar a ustedes en establecer este tipo de procedimientos y procesos dentro de su organización. ¿No? La siguiente, por favor. Ahora, quiero darles a ustedes algunas recomendaciones para este 2021. Dentro del mismo ambiente que estamos viviendo, en sus empresas va a haber o tienen ustedes establecido donaciones, ¿sí? Tanto políticas como sociales. No está prohibido hacer donaciones políticas, no está prohibido aportar a campañas. Es parte de nuestros valores, es parte de lo que nosotros tenemos como ideologías. Está bien. Lo importante aquí es entender cuáles son los límites que tenemos, cuánto es lo que podemos estar aportando, cuántos son los riesgos que tenemos. Eso es lo importante. Por eso nosotros como Coparmex firmamos un convenio con la Fiscalía de Delitos Electorales para empezar a hacer ciertos eventos de capacitación y concientización con nuestros empresarios. De tal manera que estas mismas capacitaciones nos van a indicar cuáles son los riesgos que se tienen al momento de hacer donaciones políticas o donaciones a campañas, ¿no? Pero no es prohibitivo. Otro de los puntos importantes son las contribuciones sociales. Las contribuciones sociales son aquellas que hacen la misma empresa o que hacemos a la comunidad en la que está nuestra organización. Que ponemos, a lo mejor, pavimentamos un pedazo de la calle, ponemos algún camellón, ¿sí? Ponemos verde o ponemos bonito algún camellón. Lo importante o los riesgos que pueda haber es que alguien más fuera de la organización se ponga ese 10, ¿sí? Cuidar que no sea político, ¿sí? Que sea realmente una contribución a la sociedad, a nuestra comunidad y que tenga ese valor. Muchos de los empresarios podemos hacer aportaciones a escuelas, como decía, a poner bonitos los camellones, poner bonito algún parque, ¿sí? Para darle beneficio a nuestra comunidad. Lo prohibitivo es que alguien más se quiera poner el 10 de esa actividad. Tener cuidado, es uno de los grandes riesgos. Otro de los grandes problemas que podemos tener y que tenemos que empezar a trabajar en ello es la prevención del lavado de dinero. Entender qué es y en cómo nosotros como empresarios estamos dentro de este marco regulatorio que nos está dando la prevención del lavado de dinero o la ley de prevención del lavado de dinero. Sector financiero y actividades vulnerables. Saber si nosotros caemos en esas actividades vulnerables. Yo les platicaba al principio, al inicio de mi charla, que teníamos lo que son las mismas prestaciones internas, lo que llaman mutuos dentro de las organizaciones. Esos mutuos, muchos de los empresarios o muchos de los mismas empresas, socios, prestan dineros entre sí o de manera particular a sus empresas. Esos son actividades vulnerables y está dentro del marco de la prevención del lavado de dinero. Cuiden esa parte. La parte de arrendamientos, que son importantes también, que está dentro de las actividades vulnerables, los desarrollos, las construcciones, ¿sí? Actividades vulnerables. Entonces, necesitamos entender muy bien si somos parte o somos sujetos a lo que es actividades vulnerables. Aquí quiero presentarles a ustedes cuáles son nuestras herramientas de apoyo. ¿Cuáles han sido nuestras herramientas de apoyo en la continuidad de esta comisión y para dar a conocer a nuestros empresarios o nuestros participantes en la comisión? Uno de ellos es el Código de Mejores Prácticas Corporativas, de Gobierno Corporativo, perdón, de
el Consejo de Coordinador Empresarial. En esta presentan cómo tenemos que establecer el gobierno corporativo, cómo tenemos que establecer lo que sería la asamblea de accionistas, cómo debe de funcionar lo que serían los consejos de administración, las actividades que debe de tener la auditoría interna o el comité de auditoría y otros más. Pero es muy importante conocerlo porque nos da ciertos tips y cómo empezar a organizar estas mismas funciones dentro de nuestra organización y cómo podemos implementar algo que es muy importante para nosotros, el gobierno corporativo. También se tiene lo que es el manual de integridad que lo presenta también el Consejo de Coordinador Empresarial, donde lo principal es cómo redactar esa política de integridad dentro de nuestra organización. Nos da esos tips, cómo podemos nosotros empezar a trabajar con esta política de integridad y cómo y cuáles son los efectos que puede tener al interior. Pero también desde Coparmex Nacional nos presenta una guía práctica para la política de integridad. Y nos presenta aquí algo muy importante, tips que pueden ser y cómo pueden ser los párrafos que debe de integrar nuestro código de conducta, nuestros manuales, cómo tenemos que socializarlos, los modelos del sistema de control, cómo deben de ser, la parte de recursos humanos, esas políticas que estuvimos platicando de que tenemos que identificar a las personas que realmente compartan nuestra ideología, nuestra parte de valores, nuestras conductas, ¿no? Nuestra filosofía de trabajo. Y los mecanismos de transparencia, y así como ese modelo de la política anticorrupción que debe de contener. Muy importante este tipo de documento de guía. Y también desde la Organización Mundial de Comercio, lo que es la OCDE, nos presenta este tipo de manuales, ¿no? Que sería ética y corrupción para las empresas y lo que es el gobierno corporativo. La parte de la UNODC también nos presenta los programas anticorrupción, lo que es la Oficina de las Naciones Unidas, nos presenta esta información que podemos utilizar y que podemos socializar dentro de nuestra organización y que es una muy buena lectura para que ustedes conozcan la parte de los programas anticorrupción a nivel mundial. Pero también los modelos normativos, estos modelos normativos que a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen. Platicamos de COSO, es un modelo normativo relacionado con el control interno, ¿sí? Y maneja por lo regular cinco etapas, que es el ambiente de control, que es cómo nuestra organización tiene sus manuales, sus procedimientos, sus controles. Nos habla también de cómo tenemos que administrar el riesgo, cómo establecer los riesgos, cómo nosotros tenemos que identificarlo. Nos habla de actividades de control, esas actividades que tenemos que establecer al momento de identificar algún tipo de riesgo. Nos llama también o nos dice también la parte del monitoreo y por último, cómo informar esas etapas o este ambiente de control. Eso es COSO y la mayoría de las empresas a nivel mundial lo están utilizando como un modelo normativo normal. También tenemos lo que llamamos COSO, pero Enterprise Risk Management, que es algo más relacionado con lo que es la administración de riesgos, que tiene más actividades y más actividades dentro de la administración de riesgos. Lo utilizan empresas de grandes, empresas grandes, ¿no? La mayoría. Pero también existen modelos normativos que están ahorita en boga, que es más que nada los ISOs. El 37001, que habla sobre el antisoborno y la parte de corrupción, pero es básicamente antisoborno, y la parte del 19600, que es el compliance. El 3701 es un ISO que ustedes como ingenieros les gustan más los ISOs que los modelos normativos. El ISO
prácticamente es certificable. Y el 19600, que es el de cumplimiento, no es certificable. Algo que queremos hacer, esta es una idea que traemos dentro de nuestra organización, dentro de Coparmex. Sabemos que hace días, y lo estuvimos platicando con Irma Laura, con algún grupo de Coparmex Nacional, donde la parte de los estándares de competencia a través de CONACYT se estableció el 1294. Estándar de competencia para llevar a nuestros colaboradores a certificarlos para que conozcan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que conozcan las acciones o las actividades para no caer en actos de corrupción o en hechos de corrupción. Entonces, este estándar lo consideramos que es un muy buen estándar para empezar a certificar. Nosotros como Coparmex, aquí pequeño comercial, porque me dijo Kurt que lo dijéramos, es que nosotros certificamos por parte de CONACYT. Nosotros somos certificadores como de CONACYT, pero nosotros podemos empezar a trabajar con este estándar. Pero algo que es muy importante, que quiero transmitir con ustedes, que es una idea que tenemos en el seno de nuestra comisión, esa red de empresarios. La siguiente, por favor. Esa red de empresarios donde podemos ayudar al mismo empresario a establecer este estándar y además en conjunto con el distintivo del ISAF podemos hacer un combo, ¿sí? Un combo donde podemos darle a conocer a nuestra red de empresarios, que esta red de empresarios no es nada más Coparmex, sino que buscamos que sean empresarios de la región y empezar a trabajar con empresarios tanto del sur del estado como del norte del estado, donde esté principalmente Coparmex, que podamos trabajar con ellos. Pero también llevarlo más allá, ¿sí? Pero más allá con la ayuda de este combo, como decía Irma Laura, el estándar, el distintivo y buscar que el empresario dentro de esta red tenga ese beneficio, ¿sí? Y Coparmex sería el coordinador de estas acciones. Pero esta es una visión que tenemos y que la quiero compartir con ustedes, ¿no? Aquí les doy, antes de concluir mi charla, ¿estamos bien en tiempo? Antes de concluir mi charla, quiero darles 10 tips que son importantes para controlar la corrupción. Primero, fortalecer el control interno. Empresarios, amigos, busquemos fortalecer el control interno. ¿Qué es el control interno? Siéntense, hagan una reflexión, papel en blanco y digan, ¿qué es lo que puede salir mal en mi organización? Pongan todo lo que puede salir mal en su organización y del otro lado pongan qué es lo que puedo hacer para contrarrestar eso que puede salir mal. Y eso que van a poner ustedes va a ser el control. Y eso lo que están haciendo es establecer un pequeño marco de control interno. Fácil. Necesitamos fortalecer ese control interno. Fortalecerlo porque en este tiempo de pandemia, algo que empezamos a descuidar fue el control interno. O si no, cuando ustedes regresaron a ver su inventario, ¿cómo estaba? A ver las ventas, ¿cómo estaban? ¿Sí? Entonces necesitamos saber desde la tecnología de información, desde los procedimientos manuales, saber cómo está este entorno de control. ¿Qué sigue, por favor? Algo que es muy importante, realizar evaluaciones de riesgo, de fraude y de corrupción. ¿Cómo hacemos esas evaluaciones de riesgo y corrupción? Ahorita les platicaba que pusieran qué es lo que puede salir mal, qué es lo que podemos contrarrestar, y aquí pongan en esas medidas
pongan, si esto sale mal, ¿cuál es el impacto que tengo en dinero? ¿Sí? Y empezamos a valorar cada uno de ellos. Y les va a dar una idea de esta evaluación de riesgos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ver qué es lo que puede salir mal, cuánto es el impacto en dinero, pero también este control si está funcionando o no está funcionando. Entonces se tienen que parar y decir, ah, mira, Juanito sí está llevando la conciliación de inventarios. ¿Sí? Tony lo iba a llevar mejor porque ya tuvo un problema de corrupción y no le pudieron hacer nada. Este es el punto donde ustedes pueden establecer estos controles y evaluar los riesgos de manera muy rápida. Fraude y corrupción, una vez más, acuérdense, fraude es, tengo una evidencia, corrupción puede haber muchas cosas en el aire, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar en estos efectos. En el fraude, donde nos pueden llevar o quitar dinero de nuestras cajas, de nuestras bolsas, y la corrupción es que participemos dentro de un proceso de licitación donde no sea equitativo en nuestra organización. Necesitamos utilizar herramientas de análisis de datos. Estamos viviendo en una época donde nosotros como empresarios tenemos mucha información, demasiada información, datos y más datos. Necesitamos organizar con herramientas simples dentro de nuestra organización que podamos identificar movimientos inusuales, cambios que pueda haber y que nos den algún tip para ir a revisar o saber por qué hubo esos cambios. Ventas, la parte de ingresos, facturación, precios unitarios, ¿sí? Todo eso podemos empezar a trabajar dentro de nuestra organización para empezar a identificarlos. Necesitamos trabajar en la credibilidad, en la confianza de los canales de denuncia, esos sistemas de denuncias dentro de nuestra organización. ¿Sí? No nada más, recuerden que no nada más los sistemas de denuncia son de acoso, sino que también son sistemas de denuncia donde establecen malas prácticas, procedimientos indebidos dentro de las organizaciones. Entonces necesitamos establecer estos procedimientos, estos sistemas de denuncia, pero darle la confianza y la credibilidad. Y aquí quiero mencionar que tiene que ser tanto dentro del sector gubernamental como en el sector empresarial, ¿no? En los dos sentidos. Siguiente, por favor. Es importante socializar o comunicar la ética dentro de nuestra organización. Estos códigos de ética que tenemos establecidos y que estamos presentando, cómo socializarlo dentro de nuestra organización, cómo llevarlo a la práctica, hacer actividades donde nosotros presentemos y también a lo mejor en algunos momentos hasta se hagan algún tipo de examen a nuestros colaboradores para saber si conocen los códigos de ética. Comunicar esta parte del fraude interno, ¿no? ¿Cómo combatir el fraude interno? Necesitamos trabajar también en una capacitación dentro de nuestra organización para darles a conocer, o cuando menos dentro de nuestros grupos de auditoría o comisión de auditoría, saber dónde están las debilidades de nuestros procesos, de estos procesos donde puede haber este fraude interno, ¿sí? Y donde puede haber estas desviaciones. Comunicar dentro de nuestra organización cómo no vamos a tolerar el fraude ni la corrupción dentro de una política de integridad, de una política anticorrupción. Dentro de nuestra organización darla a conocer y fortalecer lo que sería la política de cero tolerancia. Es comunicarlo, saber que no existe ninguna tolerancia sobre
la corrupción o desviaciones dentro de nuestra organización. Esto es muy importante. Enfocar los esfuerzos en la concientización. Nuestros colaboradores deben de estar conscientes de los efectos de la corrupción, de los efectos del fraude, de cómo tenemos que comunicarlo. Y por último, confiar en el sexto sentido empresarial. Si ustedes como empresarios consideran que existe algo que no les suena bien, algo que creen que está mal, vayan, investiguen, vayan y revisen. Recuerden que hoy en día está de moda lo que es los falsos positivos. Vayan y revisen. Traten de trabajar en ese sexto sentido que tienen ustedes como empresarios, porque saben dónde están las altas y bajas. ¿Sí? Y por último, quiero dejarles esta frase, ¿no? El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia. No seamos indiferentes ante la corrupción, ante el fraude. No seamos como el papá, el ídolo de Tony, ni la mamá de Tony. Seamos diferentes y creamos que podemos considerar un mejor México y consideremos que existen mejores actividades y acciones que podamos generar en conjunto. Coparmex, nuestra comisión, está trabajando en todo esto: educación, gobierno y empresa. Y hasta aquí está mi plática, Claudia. Muchas gracias. Gracias al contador público Francisco Morales. Le damos un aplauso por su destacada ponencia.